Muy buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? Eh, Qué gusto darles la bienvenida a este, nuestro último programa del texto La Transmedialidad. Quisiera empezar saludando a mi compañero Alejandro Santos Gómez. Alejo, ¿cómo has estado? Excelente, Juanjo. Por aquí, muy relajado, muy contento de estar dándole cierre a este curso y de poder compartir pantalla con vos. Normalmente uno está detrás, el otro adelante, pero hoy pues ambos estamos aquí dando el pecho por el curso para despedir a este proceso tan bacano que iniciamos hace 3 meses. Bueno, sí, antes que nada, pues agradecerle a todos los maestros que han estado con nosotros, que nos han venido acompañando, que decidieron aceptar esta propuesta, venir a abrirnos las puertas para conocer muchos de los medios que quizás nosotros no seamos unos profesionales en cada uno de ellos, pero que tuvimos, digamos, la oportunidad de transitar por ocho medios, ocho artes, y a todas las personas que se estuvieron conectando alrededor de estos casi 3 meses, donde estuvimos viendo pues una hora y media de diferentes proyectos. Entonces el día de hoy es un día como con un sinsabor, pero con una alegría. La alegría de terminar un proceso muy bonito, un proceso nuevo también para nosotros. Nosotros a veces preferimos, aunque estemos hablando de transmedialidad, tener talleres donde tengamos el contacto con las personas. La Corporación Cultural Almenar suele preferir ese tipo de espacios, pero sabemos que la pandemia y además estas tecnologías nos permiten este tipo de conexiones. Eh, Aunque muchos de ustedes no deben saberlo, la sesión número 7, la sesión de publicidad, que para nosotros es sumamente importante, ya se encuentra en la red, la pueden encontrar en nuestro Facebook, con la ayuda de Alejandro, con la ayuda de la maestra y con la producción, pues nos fuimos a filmar toda la clase. Intentamos entregar un producto de calidad para que ustedes puedan disfrutar de todo ese conocimiento que hay allí, y que quizás hoy vamos a tocar algunos elementos de esa clase, porque hoy sirve como una suerte de repaso, sirve como una suerte de conclusión, y creería yo, Alejo, que también sirve como para puntualizar algunos elementos. Claro que sí, importante resaltar de esa séptima clase que, como decía Juanjo, es un pregrabado, o sea que lo pueden visualizar, ya está ahí montado, colgado en el Facebook. Dentro de pronto todas las sesiones también van a estar colgadas en nuestro canal de YouTube. Ahí las pueden revisar todas, pillar bien los contenidos. También esperamos al final de esta semana o la próxima semana estarles compartiendo a todas las personas que estuvieron presentes en el curso un módulo en el cual vamos a resumir concisamente algunos de los contenidos que los maestros nos compartieron en las sesiones, algunas de las clases. Va a quedar todo allí consignado para que esta no sea una experiencia que simplemente muera después de 3 meses, sino que se convierta en una herramienta para que todas las personas que así lo desean puedan replicar la experiencia, tanto desde lo personal como colectivamente. Si ustedes mismos quieren hacer un curso o impartir charlas, intentar que este conocimiento, que ese es también uno de los objetivos del Ministerio de Cultura al apoyar proyectos como este, es que el conocimiento sea de libre acceso. Entonces, nuestra intención con ese módulo y con que las clases queden ahí es que se comparta, que lo vean, que repliquen la experiencia. Vuelvo a lo de la clase pregrabada, la séptima. Como fue pregrabada, pues entonces no tenemos la oportunidad en vivo y en directo de responder las muchas preguntas que probablemente a la gente que vea esta sesión le surjan por ahí, pero la maestra que nos acompañó en la sesión de publicidad, María Isabel Urbina, va a estar muy pendiente de preguntas o comentarios que hagan en ese video o que nos hagan en este video sobre esa disciplina en específico, y con la ayuda de ella estaremos respondiendo prontamente cualquier duda acerca de publicidad y transmedialidad.
Así es, Alejandro. Digamos que para comenzar, ¿por qué no empezamos con la presentación, Alejo? Echémosle un vistazo a la presentación del día de hoy. Si quieres, tú la amplías allí, mientras nosotros vamos presentando acá. Dale, Me ahí gustaría está. que pensáramos, Alejo, un poco la idea del texto a la transmedialidad. Ese, digamos, ese título, ¿de dónde nos nació ese título? En cierto Ese modo, título, ese dale, dale. título nace de una inquietud. Creo que es una inquietud que nace desde la misma convocatoria que hizo el ministerio, porque cuando nosotros queríamos participar en la convocatoria de Comparte lo que somos, había diferentes líneas para concursar, pertenecientes a sendas áreas artísticas, sendas disciplinas, estaban allí las artes escénicas, habían muchas, pero no estaba concretamente la literatura. Y nosotros desde la Corporación Almenar, pues nuestro fuerte como tal es la literatura porque nosotros somos profesionales en estudios literarios. Entonces vimos la línea de comunicaciones, comunicación audiovisual, como una plataforma o un camino para ver la incidencia de la literatura en todo ese resto de disciplinas que sí estaban dentro de la convocatoria. Ver cómo la literatura, más allá del texto, más allá del libro en físico, de los medios acostumbrados que nosotros conocemos de la literatura, pues puede incidir en todas esas disciplinas. Entonces decidimos precisamente por ello partir del texto, de la idea convencional que se tiene de lo literario, Así a la es. transmedialidad. Así es, Alejo. Pero es muy importante también resaltar qué se puede comprender por texto. ¿Qué es lo que uno entiende por texto? Porque en principio nosotros hablábamos también de un discurso, un discurso. El texto también es una forma de discurso. Entonces, cuando estamos pensando en literatura, no estamos pensando solamente, y por eso pusimos texto, pensando solamente en lo que viene siendo la letra. Y es que los textos, a medida que fuimos avanzando en cada uno de los cursos, tenían una finalidad diferente y además se veían de un modo diferente. Hay momentos en los que nos encontramos ante un subtexto, es decir, algo que al parecer en presencia no está allí, la letra no está apareciendo allí, pero hay todo un discurso que había por allí. Entonces, vamos a ver, la idea del día de hoy, como les decía, es hacer una suerte de resumen de todo lo que fuimos viendo, con unos puntos fundamentales para alcanzar esa transmedialidad. Alejandro ya nos hablaba que la idea es poder replicar todos estos cursos, poder repetirlos si es posible, pero además sería muy bonito que todas estas clases que nos dieron nuestros maestros que nos estuvieron acompañando pudieran salir algún producto, ya sea multimedia, ya sea intermedia, ya sea transmedia. De ese modo, estas fueron más o menos, o más bien estas fueron las 9 clases, las 9 sesiones, los 9 Facebook Live que tuvimos hasta antes del día de hoy. Tuvimos una introducción, tuvimos un guión, cine, medios audiovisuales, que fue la segunda sesión. La tercera trató de las redes sociales. La cuarta del cómic y la novela gráfica, lo manga. La quinta del podcast y las radionovelas y otros formatos radiales, la sexta de la danza y la participación de la danza en nuevos medios. Luego vimos publicidad y transmedia, videojuegos e interactividad y teatro e improvisación. El día de hoy nos encontramos en esa naranja, en la conclusión. Esperamos que Alejandro y yo podamos entregarles algunos elementos como de pilares para construir esas bases. Para poder comenzar esto, yo pienso que hay 3 conceptos básicos que debemos tener. Y eso lo vimos con Angie Vallejo en la primera sesión que fue la introducción. Ese concepto principal es intermedia. ¿Qué es un producto intermedia?
Ese concepto es básico para empezar a crear, para empezar a pensar en productos que puedan alcanzar esa transmedialidad. Y entonces un producto intermedia tenemos que es todo producto que participa de prácticas intertextuales. Alejo, ¿qué es una práctica intertextual? Una práctica intertextual, bajo la forma en que nosotros estamos comprendiendo el texto como tal, sería una práctica cultural. En este caso nosotros nos anclamos en lo cultural, en lo artístico, que está en medio o hibrida mínimo dos textualidades distintas. Y nosotros decidimos, escogimos trabajar la textualidad desde medio. O sea, puede haber intermedia, puede haber, mejor dicho, intertextualidad entre dos textos diferentes de un mismo medio, por decir cualquier cosa, entre dos películas, por así decirlo. Se genera un enlace, un clic entre dos películas a modo referencial, y ahí se podría hablar tal vez de intertexto, pero cuando nosotros hablamos de intermedia, hablamos de un producto que conjuga dentro de sí, en su producción, dos medios distintos, dos formas textuales distintas, para así enriquecer su discurso, enriquecer sus formas de hacerse. En ese juego, digamos, o en esa idea que vienes planteando, hay medios que vimos, por ejemplo, en estas sesiones, que ya participan por su naturaleza de un fenómeno intermedial. Una base fácil, el cómic. El cómic ya está participando de un arte gráfico y un arte textual, ¿sí? Por su naturaleza. Entonces los globitos van diciendo, digamos, el diálogo y la imagen está presentando algo. Pero también cuando nos encontramos en el teatro, estamos en un espacio usualmente intermedial, porque tenemos el texto, no sé, de Shakespeare, que se puede leer, y tenemos todo el acto performativo que sucede en el teatro. ¿Qué otras formas intermediales tenemos? La publicidad misma es intermedial. Cuando hay un eslogan y arriba hay una imagen que nos está comentando algo. La danza, la danza cuando participa con algo de texto, como en la ópera, entonces tenemos danza más diálogo. Allí estamos ante un espacio intermedial, ¿sí? El mismo cine, por su naturaleza, conjuga también lo audiovisual, las imágenes en movimiento con el sonido, y muchas veces también con el texto, con lo escrito, que era una de las Entonces, cosas que trabajamos desde el guión. aprovechando que ahorita Alejandro nos está hablando ya del cine, el cine quizás sea más cercano a esta idea, que es el segundo concepto que me parece importante tener como base el día de hoy. Lo multimedia. ¿Qué es multimedia? Multimedia es todo producto donde participan varios medios. Pero aquí hay una trampita, porque si bien, como Alejo decía, pues, hermano, el cine trabaja con imagen, el cine trabaja con sonido, el cine trabaja con algo de literatura, el cine trabaja con algo de danza, el cine trabaja con fotografía. Un producto multimedia no necesariamente tiene que ser un producto que participa en el único producto todos los medios. Es decir, el cine, sí, el cine tiene todos estos medios. Los medios audiovisuales, por lo general, son multimediales. Una película es un producto multimedial. Un programa de televisión es un producto multimedial. Un video de YouTube es un producto multimedial, ya en su naturaleza. Pero también podemos hablar de productos multimediales, aquellos que participan de varios medios. Y eso es bien interesante porque ya estamos a un paso de la intermedialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a poner un ejemplo de alguna caricatura. Superman, ¿sí? Que es un cómic. Superman tiene un cómic, tiene un libro, tiene una película, tiene una página web
hace parte de un universo que es el universo de ese cómic, y allí está participando en diferentes lugares, tiene página de internet, y en cada uno de esos medios, película, cómic, eh, página de Cine, hasta internet, figuras de acción. figuras de acción, eso, todas las figuras pues de bueno, sí, de esos muñequitos pues que no se compraba para jugar. Todo eso está siendo parte de un producto grandote que es el multimedia. Entonces, cuando llegamos a este punto, cuando ya llegamos al concepto de multimedia, nos preguntamos, hombre, si ya estamos participando en todo esto, ¿por qué no somos transmediales? ¿Por qué el producto que yo estoy trayendo no llega a la transmedialidad? Y es allí donde yo quisiera que pusiéramos demasiada atención en el curso de hoy, porque además del texto, de ese modo como se está transformando el texto en cada uno de los medios, es muy importante la manera como ese texto va a llegar al siguiente punto, de lo multimedia a lo transmedia. Y aquí es donde está el juego de todo. Aquí es donde, por eso puse ese dibujito, Alejo, de de esa nave Claro, de despegando. Saturno con la nave espacial y las estrellas. Eso, ya como cuando ya vamos a llegar, porque es ahí donde siento yo que está lo difícil. Digamos, todos podemos intentar hacer productos multimedia y intermedia, pero la pregunta que podríamos generarnos hoy es cómo llegar a esa transmedialidad. Y es que todo producto donde participan varios medios es transmedia, sí, solo sí, además genera interactividad. Y es allí donde va a estar el clic, donde va a estar la diferencia y donde va a estar la dificultad de poder construir estos productos, porque en cierto modo no solamente dependen del productor, digamos que ya el productor pasa a un segundo nivel y ya vamos a tener otros que van a producir con nosotros, el público. Ese público va a ser partícipe de la producción de esos productos. Y ahorita vamos a ver cómo en esas clases, en cada una de esas clases que vimos, habían diferentes guiños para intentar llegar a ese lugar. No sé, Alejo, si quieras decir algo más alrededor de la Creo que transmedialidad. hay algo muy, muy chévere en torno a ese concepto de la interactividad. Enfocamos en la idea de público porque es definitivamente llevarlo a otro nivel. Una de las problemáticas que a veces tuvimos al momento de hablar de los públicos y de la interactividad es que para explicar la transmedia, a veces se dice que hay un paso de un público pasivo a un público activo que a la vez es creador, que a la vez es autor. Pero esta idea de público pasivo nos confronta mucho porque es muy difícil hablar de un público pasivo. Realmente, en la medida en la que nosotros somos público de cualquier producto cultural, que consumimos cualquier producto cultural, hay allí ya un acto, así sea mínimo, de creación, de interpretación por parte de nosotros. Pero esto definitivamente lo lleva a otro nivel porque ya no es simplemente la configuración personal, la recepción personal que hacemos cada uno de un producto cultural, sea este una película, una pintura o un libro, sino que va más allá porque el público, quien quiera que sea, se convierte en autor también. Y esto, según nos contaba Angie Vallejo desde la introducción, le quita un poco la batuta a esa figura también anquilosada que solemos tener del autor como una persona única que crea una obra. Ahí se empieza a ver entonces también el concepto de comunidad, que lo trabajamos en varios de los medios y disciplinas que abordamos durante todo el curso. Entonces, para personas que están acostumbradas siempre a pensar en esta idea del autor como esa única persona que hace un contenido y el público como personas que lo consumen y ya, pues esto viene a revolcarlo absolutamente todo, porque es una invitación a que cada uno se convierta en hacedor
sus propios contenidos y a que beban de muchas fuentes posibles para realizar sus propios contenidos culturales. Así es, Alejo, así es. De ese modo, yo creo que muchos se preguntarán por qué se vieron esos 8 medios o 8 artes que hay allí. ¿Por qué elegimos esos 8 medios? Hay muchos elementos que tuvimos en cuenta para elegir esos 8 medios. Primero, que tuviéramos maestros de calidad para presentar esos medios. Segundo, había un elemento entre que fueran artes que parecieran no lograr la transmedialidad. Por eso nos importaba tanto revisar lo del teatro, revisar lo de la danza. Tercero, que fueran medios o artes que nos permitieran conocer conceptos para replicar en otro tipo de productos. Por ejemplo, el caso del videojuego. El videojuego ya es transmedial por naturaleza. Hoy por hoy, cuando uno ve un videojuego, hay 1.000.000 de personas jugando un mismo juego al mismo tiempo y entre ellos están hablando y generan comunidades y están haciendo un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de productos nos interesaba mucho para ver qué conceptos, qué tipo de guiños podíamos tener a la hora de pensar en nuestros productos. También era muy importante para nosotros advertir elementos de las plataformas, no digamos nuevas, porque ya llevan muchas llevan 20 años. Entonces, ¿qué elementos nos sirven para comprender las plataformas y cómo generar productos en esas plataformas? Todo eso se tuvo en cuenta a la hora de elegir esos 8 medios. Pero sobre todo, cada sesión nos permitió advertir 3 elementos. 3 elementos. Y esto creo que es lo que garantiza construir una idea de transmedialidad desde el punto de lo multimedia. Digamos, aquí estamos ya a la base, desde el punto de lo multimedia. ¿Qué nos permitió advertir? La transformación textual. Cómo lo que entendemos por texto se transforma según el medio y el arte donde nos encontramos. Entonces, cuando llegamos a esa primera sesión, donde Alejandro Santos nos estaba hablando del guión, el texto funcionaba como una guía. ¿Lo recuerdas, Alejo? Sí, sí. Y ahorita creo que vamos a ahondar un poquito más en esa cuestión. Y era muy importante partir de allí porque planteamos un proceso, una progresión que fuera precisamente de la idea convencional del texto como grafema, como la escritura física que nos brinda precisamente el guión, para Así llegar a es. esa diversificación de los medios que quisimos apuntar desde esa misma sesión casi que introductoria, ya está presente en el guión mismo, aunque creamos que simplemente por ser escritura, no importa si está en un medio digital o en un medio físico impreso, pues ya por su historia, ya por sus influencias, seguiríamos entonces para ver la técnica particular. En Eso. cada una de las sesiones se implicaba un medio o un arte específico. Entonces empezamos con el cine, luego se siguió con redes sociales, luego seguimos con cómic y así. Y de ese modo se lograron percibir diferentes técnicas o diferentes claves creativas que no son exclusivas, no son excluyentes de esos medios en específico, pero en ellos sí se ven, digamos, intensificados. Por eso, precisamente en videojuegos, por ejemplo, se trabajó tanto el tema de la interactividad o en redes sociales más el tema de la comunidad, porque estas son claves que nos permiten partir de un medio para ver cómo se pueden permear otros medios o cómo esas diferentes claves pueden contribuir a un total para la creación de nuestros propios productos culturales. Y Así finalmente... es, Alejo. Y este tercer punto que vas a dar, yo creo que es lo que nosotros más esperamos, que esperamos haber logrado de algún modo y que la gente
lo sienta así. La posibilidad creativa. Espero que cuando, cuando estuvieran con nuestros maestros, cuando escucharan a nuestros profesores, fuera un detonante de imaginativos, porque lo que ellos nos estaban advirtiendo y los ejemplos que nos estaban trayendo era un modo como de impulsar, no a que las personas hicieran lo mismo que ellos estaban mostrando allí, siento yo, sino a todas esas posibilidades que hay desde esas ideas y esos conceptos y esos ejemplos que ellos nos estaban dando por allí. Intentaremos llevar a piso porque, digamos, una de las posibles críticas que hemos escuchado es que los maestros cuando hablaban, como eran profesionales en sus temas particulares, hablaban de manera muy técnica de las cosas. Esperamos que si tienen alguna duda o comentario nos la hagan saber por el chat, que nosotros estaremos pendientes de ella. Y si hay algún término que durante todas estas sesiones les ha quedado inconcluso, si hay algunas palabras, algún contexto que no tengan por allí, pues nos lo hacen saber y nosotros en la medida de nuestras posibilidades intentaremos resolverlo. Continuando, y aquí es a donde vamos a ir, teniendo como base esos puntos de cómo se transforman los textos y cuáles son las técnicas particulares que habitan cada una de las clases. Nosotros con Alejandro hemos decidido hacer una suerte de puntos claves, unos lugares que nos parecen que debemos recordar. Todo el curso, cada uno de los cursos es sumamente importante y nos trajo un montón de conceptos, un montón de ideas que son importantísimas tener en cuenta y que pues no es la naturaleza de esta última sesión conclusiva, pues volver a contarlo todo, ¿cierto? Entonces nosotros con Alejandro hemos decidido como mostrar algunos puntos particulares. En la introducción al curso, el punto fundamental para nosotros es la interactividad. ¿Qué es la interactividad? La interactividad es el modo mediante el cual el público interactúa activamente con los productos creados. Qué pena ahí ese creados, se nos fue ahí la E. ¿Qué es lo importante aquí? Que cada persona que está por allí se sienta, no solamente se sienta, sino que sea partícipe de la creación del producto, que aparezca allí, que se vea cómo esa persona está produciendo en ese lugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros estamos pensando en hacer una novela, nosotros entramos aquí a este curso porque tenemos la idea de ver cómo volvemos nuestra novela transmedial. Para poder que nuestra novela sea transmedial, nosotros estamos escribiendo una novela común y corriente, estamos creando el texto, tenemos unos personajes, tenemos una línea temporal, estamos escribiendo allí un montón de relatos, ponemos a todos estos personajes a interactuar. Hasta ahí solamente estamos escribiendo una novela tradicional. Cuando nosotros pasemos esa novela a un formato digital, entre comillas, estaríamos entrando a aquello que llamamos intermedialidad, porque ya no hacemos parte de los textos tradicionales, sino ya estamos entrando en una forma digital. Pero para poder de que ese texto así no se esté llevando a otros medios más allá del texto mismo, sea transmedia, necesitamos que las personas que están leyendo esos textos puedan inmiscuirse y transformar la historia misma que está pasando allí. Entonces, tenemos que buscar los modos, las maneras para que la persona que esté leyendo el texto pueda inmiscuirse y cambiar la historia, el origen de los personajes, meter personajes nuevos, inventar nuevos espacios, dejar que esas personas terminen de escribir los textos. Esto sucede, se puede ver muy fácil en todo lo que llaman el fenómeno fanfiction. Todas las fanfiction aparecen allí, de ese modo. Inventan unos personajes, traen personajes de la vida real,
Entonces nosotros vemos que Leonardo DiCaprio es yo no sé quién y se empiezan a construir una historia de allí, o toman una película que ya existe como Crepúsculo y empiezan a hablar de todos estos personajes y empiezan a inventar estos personajes. Allí ya estamos hablando de un producto que trasciende las barreras de lo que fue pues construido. Entonces ya no es el libro en sí, sino también la película, sino todas estas personas inventando secuelas, precuelas del mismo libro. Juanjo, Creo que en tenemos este en este punto, momento, Alejandro, eso, hola, Alejo es hola, el que mejor puede tenemos hablar. una preguntita en este momento. En los comentarios de Facebook se conecta Luz Elena y nos dice que entró tarde y hoy sobre qué tema estamos hablando concretamente. Entonces, para Luz Elena y para todas las personas que probablemente se hayan conectado un poquito tarde, esta es la sesión de cierre del curso del texto a la transmedialidad y hoy lo que estamos intentando hacer, Juanjo y yo, es rescatar, traer a colación algunos de los conceptos claves que se trabajaron durante todo el curso y ver cómo se pueden aterrizar a piso para que estos se conviertan en pautas para la creación de productos culturales propios, para la replicación del curso, etcétera. Ahora mismo lo que estamos haciendo es repasando uno por uno cada una de las sesiones que se llevaron a cabo. Ya acabamos de pasar la introducción, vamos para la sesión de cine y medios audiovisuales, que fue la segunda, y estamos rescatando de cada una de ellas qué fue lo más importante o lo más diciente para la contribución a ese conjunto que fue todo el curso del texto a la transmedialidad. En cine y medios audiovisuales decidimos trabajar sobre todo el guión y el guión como un texto base para cualquier tipo de proyecto. La idea en esta sesión era ver que, aunque normalmente se habla de guión mucho en el ámbito teatral, literario, sobre todo, pero teatral de las artes escénicas, o en el medio cinematográfico, el guión realmente como técnica creativa, como herramienta, es una base, así se le define, como un primer paso para la creación de cualquier tipo de producto cultural. En esa medida entonces aparecen guiones radiofónicos, en esa medida aparecen guiones para hacer videojuegos, también hay guiones para hacer cómic, algunos se les llama storyboard o adquieren otros nombres dependiendo del medio o disciplina del cual estemos tratando, pero en todo caso se trabajó el guión como una base. ¿Y por qué es esa base? Porque el guión nos permite ordenar las ideas que queremos mostrar. Entonces ahí se nos entregaron herramientas básicas como la escaleta, de la cual hablaremos un poco más cuando abordemos el teatro de improvisación. Otra cosa muy importante del guión, ya cinematográfico concretamente, era ver cómo el guión se transformaba en su historia a partir de las diferentes innovaciones tecnológicas que empezaban a transformar el mismo medio del cine. Entonces vimos que el guión no era el mismo cuando el cine era mudo a cuando se dio la invención del sonoro. Y así, también con la llegada del Internet, ya mucho después, el guión tuvo unas transformaciones, llegando a eso que Juanjo también nos ha contado, de la transmedialidad. Entonces, la idea principal que nos deja el guión es, primero, tener un texto, un escrito, un boceto, un borrador, que nos permita ordenar las ideas, lo que queremos contar, lo que queremos expresar, y en esa medida escoger. Muchas veces nosotros queremos contar todo el mundo, pero para que un producto cultural esté redondo, esté completo, tenga calidad, muchas veces hay que escoger bien qué es lo que se quiere contar, dependiendo también de cuál es el efecto que se quiere tener en el público y muy importante si ese efecto, como venimos diciendo, es precisamente sugerirle al público, a la audiencia de cualquier medio, que se conviertan ellos también en creadores. En esa medida, una estrategia muy buena podría ser el dejar las cosas en punta,
en dejar ciertos vacíos narrativos, en dejar pautas que le evoquen al público misterios por resolver, dudas por responder, cosas para que ellos mismos completen y entren allí en esos mundos que nosotros queremos crear. Entonces, el guión sirve en primera medida para eso, para escoger qué es lo que se quiere contar, y en segunda medida para darnos cuenta de forma consciente, ver cuáles son los medios tecnológicos que influyen dentro del producto que yo quiero crear y cuáles son las posibilidades específicas que estos nos aportan. Entonces, el sonoro le dio al cine la posibilidad de los diálogos, la imagen en movimiento, que fue la primera invención como tal para que existiera el cine, pues ahí está, dio la posibilidad de crear esos relatos audiovisuales. Y luego, con la llegada del Internet, pues vimos la posibilidad de hacer una interacción más directa, o sea, porque esa transformación como tal no se podía dar antes de la llegada del Internet. Vos te sentabas a ver una película, la película iba de inicio a fin, no importa qué tan rara fuera, no importa qué tantas vueltas dieran, la posibilidad que tenía el público como tal de incidir, de transformar lo que pasaba en pantalla era muy poca. La llegada del Internet le da libertad a la audiencia, le da libertad al público para que ellos se metan en esas historias, creen otras, las transformen. Entonces, esas son como las dos cosas que nos deja este Alejo, paso. Primero, dime. No, pero antes de que hagas el resumen de los dos puntos pues, fundamentales del guión, sería, creo yo, importante decir que es que, a ver, si bien existe un formato de guión norteamericano del cine, existe también formatos de guión para teatro, existe formatos de guión para televisión, existen formatos de guión para radio. Yo quiero que la gente comprenda que el guión es para usted como productor y que no se tiene que apegar a ningún formato ni forma. Si bien allí hay unas bases que pues han sido estudiadas por años, cine ya lleva casi 100 años, si no es que 100 años ya completicos de ficción, donde ya se ha trabajado durante mucho tiempo el guión y se ha visto que con esos modos es más fácil, digamos, la escritura, la comprensión, la conexión con esos elementos que aparecen en el guión. El guión es para usted, el guión es para que usted lo produzca. Si a usted no le sirve el guión, no le sirve a nadie. Entonces, ¿qué es un guión? El guión es coger una hoja de papel y un lapicero y decir, bueno, yo quiero hacer esto y explicar punto a punto. No, entonces aquí Juan José Giraldo va a ir del punto A al punto B. Digamos, esta misma presentación que Tuvo una hice yo hace unos escaleta, días, tuvo un orden, claro. tuvo un orden, tuvo, bueno, nosotros vamos a conversar de esto, vamos a hablar de esto, y nos sirve como una suerte de guión, nos sirve como una suerte de rutero para venir a conversar con ustedes todo lo que estamos conversando. Entonces, ahora sí, Alejo, si quieres darnos los dos puntos, y qué pena haberme No, metido muy allí. importante eso, entender que el guión en últimas es una guía, ¿cierto? Y la guía se debe trabajar como mejor le funcione a la persona que se va a dedicar a la realización de X o Y producto, porque el guión puede ser un simple boceto hecho en un papel, o puede ser una cosa muy extensa, cuadriculada, muy bien organizada. eh, Veíamos que en la misma historia del cine hay muchas formas de guión, muchos tipos de guión. Entonces sí, es escoger realmente lo que más le sirva a cada quien para hacer esa base, esa guía. Y el resumen de esta etapa inicial del curso es que primero hay que escoger qué es lo que queremos contar, y segundo, hay que, digamos, incorporar de forma consciente, o hay que ver qué posibilidades nos dan los diferentes medios o diferentes tecnologías que influyen dentro del producto que nosotros queremos hacer, sea este una película o sea un programa de radio, un programa para las redes sociales, que cada uno de estos medios nos dirá cuáles son sus propias posibilidades. Así es, Alejo. Así nos vamos introduciendo
a la siguiente sesión. Una sesión que estuvo muy enriquecida con muchísimos elementos, pero que a nuestro parecer, en términos generales, para el tema de la transmedialidad, de los productos múltiples, hay dos elementos que debemos tener en cuenta: el usuario y el contenido. En redes sociales nos advertía Valentina Quiseno que siempre debemos saber a quién nos dirigimos y con qué nos dirigimos. Eso tan importante en áreas como la mercadotecnia, pero que pareciera que las personas que producen contenidos para las redes sociales lo utilizan de manera innata, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a construir un producto y estamos apuntándole a la transmedialidad y a la interactividad, tenemos que pensar a qué tipo de público vamos dirigidos, ¿cierto? ¿A quién va dirigido esta novela? ¿A quién va dirigido este blog? ¿A quién va dirigido este canal de YouTube donde van a aparecer un montón de videos chistosos, serios, videos para consultar, de información, de cultura? ¿A quién nos vamos dirigiendo? Y otra cosa que es bien importante y que nos van a repetir luego en publicidad es que es muy importante saber qué medio voy a utilizar, porque no es lo mismo el mensaje que voy a producir y reproducir en Instagram que el mensaje que puedo producir o reproducir en YouTube. Cada una de las redes sociales o cada una de las redes que también que parecen funcionar como redes sociales, porque ahí podríamos también meter a WhatsApp, que no siendo una red social, también tiene formas de redes sociales. Cada que elegimos ese medio, debemos saber cuáles son sus posibilidades y qué tipo de personas son aquellas que están allí, quiénes están allí, qué están buscando. Dentro de una red social hay un universo muy amplio de personas. Hay gente que se mete a las redes sociales solamente a ver gaticos, y a esas personas solamente les interesa ver gaticos. Entonces, si usted se inventa un perfil, digamos en Facebook, donde usted pone a sus gaticos a hacer cosas y además les da tips para cuidar a sus gatos, muy posiblemente va a tener un sinnúmero de personas que van a estar allí. ¿Y cómo logra esa transmedialidad? Haciendo que las personas que están yendo allá a ver esos gaticos monten videos en tu plataforma, en tu página, de sus gaticos haciendo todo ese tipo de cosas. Aquí estoy haciendo un tema pues que es cliché, que es el tema de los gaticos, pues, y que mucha gente le gusta entrar a verlos, pero digamos se puede utilizar para miles de cosas. Hay personas que simplemente están interesadas en ver diseño de interiores y todo el tiempo usted se mete a redes sociales de personas que en Instagram no tienen ni a una persona, solamente tienen muebles, cojines, cuadros, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con diseño de interiores. Ese es el interés de ese personaje. Entonces, si nosotros queremos ir a ese tipo de personas, tenemos que ver cómo es esa persona, a quién nos estamos dirigiendo, qué está pensando esa persona que le gusta el diseño de interiores, qué es lo que les tenemos que mostrar, cómo son las fotografías que debemos montar allí y cuál es el discurso que debe haber allí, ¿cierto? Para esto es muy importante otro concepto que nos decía Valen, y es el de las tendencias. Darnos cuenta que las redes sociales constantemente se están transformando ahora mucho más que hace 10 años. En la sesión que dedicamos específicamente a publicidad, veíamos que antes una tendencia podía durar de 5 a 7 años y ahora es un milagro si una tendencia en redes sociales dura más de un mes. Entonces hay que estar pendientes de las transformaciones constantes que va teniendo ese público al cual nosotros nos vamos a dirigir. Pero aunque eso suene muy complicado, muchas veces no lo es tanto. Yo tengo un ejemplo acerca de una tendencia muy bacana que se creó en Instagram. La crearon un profesor mío que se llama Juan Esteban Villegas y otro compañero de vida que se llama Lucas Vargas. Y estas personas, por el mucho teletrabajo que les ponían durante la pandemia, eran lectores muy voraces, lectores que
comían mucho libro y de un momento a otro se quedaron sin tiempo para leer. Entonces dijeron, le vamos a robar un pedacito del día al trabajo para leer y se están levantando todos los días a las 5 de la mañana para leer un libro. Y así crearon una tendencia en Instagram que se llama el Club de los Madrugadores. Simplemente un día Juan Esteban Villegas se parchó en su casa a las 5 de la mañana a leer, le tomó una foto al libro que estaba leyendo, lo montó a Instagram y extendió la invitación a cualquiera que se quiera unir y esta red empezó a crecer, ya son más de 20 personas que igual que ellos se levantan a las 5 de la mañana a leer y a compartir sus lecturas y es una tendencia que ha durado aproximadamente ya 2 meses. Entonces es también aprovecharse de esas situaciones que van surgiendo. Otro elemento que está allí en el tema de las redes sociales es que una de las preguntas que más le hacían a Valentina era ¿cómo hacía para conseguir tantos seguidores? Y es que ya Alejo con lo de las tendencias está apuntando a un tema importante de las redes sociales y es la idea de la comunidad, ¿sí? No solamente es a quién nos dirigimos y con qué nos estamos dirigiendo a ellos, sino que hay que tener una cercanía e ir construyendo una comunidad. Cuando ustedes ven, por ejemplo, a los youtubers siempre están en relación con otros youtubers y los unos se llaman para hacer un video con los otros y este pone el video suyo en su canal y el otro le presta su canal para que hagan un video. Todo esto es muy importante porque la idea de comunidad es la que empieza a construir toda esta relación, porque esas personas que están allí se están conectando entre sí. Las redes sociales generan esa ilusión o esa realidad, como lo quieran ver, esa ilusión o esa realidad de conectar con el otro desde estos medios, ¿cierto? Entonces, cuando uno está, por ejemplo, en un en vivo, la idea de un en vivo es que una persona está al otro lado mirando esto, hace una pregunta por un chat y se le va a contestar en el instante. Ahí mismo vamos a tener la posibilidad de contestarle. Juanjo, Que no se hablando puede. de eso, Cuéntame. tenemos una pregunta en los comentarios que creo es fácil de contestar porque ya le hemos hablado. Ángela María Giraldo Arbeláez nos pregunta, o sea que multimedia es muchos medios y transmedialidad es que yo como público también participo. Yo le respondería que sí. Sí, pues sí, pero más o menos, es decir, porque la participación debe ser una participación activa. Alejo ya lo explicaba anteriormente, cuando estamos ante un libro, nosotros obviamente estamos participando, así sea un medio tradicional. Yo creería que un lector está participando activamente en el libro. ¿A qué voy con eso? Pues vos mínimamente vas a estar tratando de descifrar palabra por palabra cuál es su significado, luego coger el contexto de ese párrafo y ponerlo en una historia, luego pelearte con el autor porque lo que está diciendo es verdad o es mentira, decir que no te gusta por esto y por esto, decir que su estilo es, bueno, etcétera, cuestionar lo que está pasando en el texto, bueno, todas esas cosas que pueden suceder en medio de una lectura, pero aún así el lector se puede entender como alguien pasivo porque hay un productor y hay un receptor. En el caso de la transmedialidad, es muy importante que el público transgreda esa cuarta pared que llaman en el teatro. Es decir, que si estuviéramos en un teatro, cuando aparece el actor principal y empieza a actuar pues con ese personaje y rompe esa cuarta pared y lo invita a usted a estar, a montarse dentro de la escenografía, ahí ya todo se volvió nada. Ahí ya están, digamos, conectándose los unos con los otros. Cuando usted lo están invitando a que diga cuál es el final de una historia y usted como lector se inventa el final, cuando usted le hace una pregunta como pasó tantas veces aquí con la película de Black Mirror, ¿qué música quiere que escuche el protagonista? Ahí usted ya está trascendiendo, digamos, esas posibilidades y se está inmiscuyendo directamente ante el producto que allá aparece.
Bueno, espero que le hayamos contestado a Ángela María por allí. Entramos, Alejo, al cómic y al manga. El cómic y el manga tiene dos cosas principalmente. La primera, y que lo podríamos haber abarcado también en redes sociales hablando de un medio como Instagram, es la imagen y la letra. En el cómic y el manga es muy importante y yo creo que de todas las disciplinas que trabajamos es una de las que más confronta lo que se entiende por escritura, porque si bien dentro del cómic y el manga también reconocemos texto escrito convencionalmente, como se podría decir dentro de las burbujas de texto y cosas así por el estilo, en muchos cómics tienden a replantear la escritura desde la imagen y la narrativa, las cosas que se cuentan, se entienden más desde la imagen, desde lo visual, desde las cosas que están pasando en ese cuadro muy pequeño que es la página en blanco y que se transforma a partir de lo que nos quiere mostrar el artista. Otro punto muy importante de cómic y manga es que es la base para la creación, ya no como el guión cinematográfico, que es como el primer paso para crear una película, sino que el cómic, y lo vemos mucho, es la base por excelencia para la transmedialidad. Está, por ejemplo, y lo hablamos bastante en esa clase de cómic y manga, el fenómeno de los superhéroes, que es básico, es la fuente para la creación de contenidos en muchos otros medios. Entonces vemos, como ya decía Juanjo, un superhéroe como Superman. A partir del cómic nacen también figuras de acción, nacen películas, y lo importante es que todas estas variantes de la historia principal o de la historia que fue en su momento principal de Superman, ya no las crea el autor que hizo el primer cómic, sino que las crea una comunidad. Una comunidad. Entonces, quien dirige la película es otra persona, quien saca la línea de diseño para los muñecos o las figuras de acción coleccionables es otra persona, es otra comunidad. Se crean diferentes líneas narrativas o fanfiction, como mencionábamos hace un momento. Entonces, el cómic y el manga nos dan esas dos cosas. Se parte de Alejo, la imagen. Dime. además también es que eso llega hasta las montañas rusas. Hay montañas rusas con el nombre de Superman, de Batman, de, bueno, diferentes películas. Indiana Jones también tiene algo de eso. Bueno, los norteamericanos son unos duros para explotar esas posibilidades transmediales, pero ahí estamos hablando de lo multimedia. Lo transmedia llega también porque esta gente, la, la gente que consume cómics y consume manga, no le teme a eso y empieza a inmiscuirse directamente a construir historias, a dibujar sus propios dibujos. Muchos de ellos son dibujantes, entonces ellos se ponen a pintar su Superman con otra, de otro modo, no sé, diferentes superhéroes, o se inventan villanos para esos superhéroes. Sí, se convierten ellos también en creadores y hay formas de convertirse en creador que son muy sencillas. Se ve en el cine, se ve en el cómic y en el manga, que muchas veces coger, por ejemplo, un anime y ponerle la música que vos querás, o coger las imágenes del manga, que es el libro físico, la novelilla que nos mostraba Alejandro Pinto, llevarla a lo digital, llevarla al video y mezclar eso, editarlo como vos quieras, cortarlo como si fuera una especie de rayuela para darle un orden diferente a la narrativa de la historia. O sea, no, esta perspectiva de la creación no se tiene que ver necesariamente como sentarse a crear una línea diferente, personajes nuevos. Muchas veces es simplemente darle un orden diferente a lo que ya está creado. Esa es otra herramienta que nos mostraban en esa clase. Alejo, y aquí llegamos a un segundo, digamos, a una segunda parada. Entonces, si bien hablábamos del texto como ese guión que nos va a servir de rutero, allí Pinto también nos ayudaba a pensar, Alejandro Pinto, la idea de la escaleta.
digamos que ya tenemos que pensar el texto de otro modo para poder llegar a esa idea de escaleta. La escaleta es una suerte de hoja en blanco dividido en cuadritos que hay que leer como si fueran un cómic, tienen un orden. Digamos que nosotros no somos tan buenos escribiendo un guión. Podemos dedicarnos a hacer en cada uno de esos cuadritos las sesiones de cómo van a ser las cosas. Y también va a ser un rutero posible para nuestros productos, ya sea nuestro producto en audiovisual, ya sea nuestro producto para una novela, ya sea nuestro producto para pensar algo en Facebook, para pensar algo en Instagram, para pensar, bueno, en una red social, para pensar algo en un blog, en una página web, etcétera, etcétera. Ahí puede también trabajarse un rutero, una suerte de guía que nos pueda ayudar y ya estamos pensando el texto ya no solamente como aquellas palabras que aparecen y nos guían, sino también que la imagen, en cierto modo, guarda un discurso y allí nos está diciendo qué hacer. Entonces, pensamos el texto como algo que dice, que nos dice qué camino tomar, ¿no? Ese sería como la segunda base, que tú también le hacías un guiño un poco en esa primera sesión del cine, ¿no? Sí, claro, porque comparten en ese sentido algo que se llama el storyboard. El storyboard, pues, como les decía, un guión, una guía, una base, puede adquirir muchos nombres y en este caso sería una guía para la creación que parte de la imagen, de lo visual, de acciones concretas, más que de un texto escrito como tal, que se compone de palabras. Entonces allí estaríamos hablando literalmente del storyboard, ¿cierto? Unos cuadritos que nos van guiando, digamos, en ese producto. Eh, Luego pasamos a radio. Esta sesión yo creo que es muy interesante porque a la radio le han dado muerte muchas veces y la radio parece resistirse a todas esas búsquedas de asesinato. A todos los embates, el primero que le da la televisión, luego el internet, pero ahí sigue y se transforma. Pareciera que el escuchar sigue siendo muy importante para nosotros y por eso yo creo que hay que pensar la radio más allá de la radio. El storytelling, que está ahorita muy de moda, la literatura para oír y los géneros radiales fueron los puntos de enfoque en esta sesión. ¿Y por qué nos parecía importante tenerlo en un espacio transmedial? Porque la radio se ha tenido que reinventar, en cierto modo, constantemente para poder llegar a los diferentes medios. Pero además, porque yo creo que los seres humanos somos personas ávidos de historias. Y nosotros vamos a YouTube y revisamos, por ejemplo, un, un audiolibro y nos damos cuenta que ese audiolibro tiene 1 millón de visitas. ¿Qué está sucediendo allí? Nos enteramos también que por allá hay un podcast de un capítulo de algo y tiene más de 2 millones de visitas. ¿Qué está pasando allí? Es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Finalmente es que somos seres humanos que siempre queremos consumir historias. Y a veces, aunque no lo crean, hay personas que no quieren entrar a las grandes plataformas norteamericanas a ver las películas y las series de siempre, sino que vienen agotados y quieren, han estado todo el tiempo mirando un computador y quieren simplemente hundirle play a algo, cerrar los ojos y poder imaginar. Allí es donde entra toda la radio a meterse en Esa, nuestras vidas. esa palabra que acabas de decir es clave porque en este medio más que en muchos otros donde hay una preponderancia de lo visual, hay una invitación para que las personas imaginen. Entonces una cosa que nos contaba Dubian Giraldo de la emisora Granada Estéreo es que con radionovelas como El Príncipe de la Selva Arandú o Calimán, la gente no iba como al cine a ver lo que le ponían, sino que cada quien tenía su imagen personal de los personajes, de los escenarios, de todo. Vos te sentás a escuchar e imaginas tu propia historia a partir de esas pautas sonoras
que nos da la radio o que nos da cualquier formato sonoro. Alejo, y es muy importante todo eso que estás mostrando, y en Colombia se está haciendo un gran esfuerzo. De hecho, nosotros tenemos una de las primeras plataformas de storytelling del mundo, que tiene un montón de novelas y de textos que están pensados no tanto para ser leídos como para ser contados. Y esos textos que están siendo pensados no tanto para ser leídos, sino para ser contados, eh, se está inmiscuyendo fuertemente un sinnúmero de sonidos, de paisajes sonoros, para poder poner en contexto, digamos, eso que se está leyendo. Entonces, miren qué bonito, porque si bien pasamos a que el guión quizás pase a un segundo plano, ahora el guión casi que se vuelve preponderante porque es el texto mismo el que nos está narrando. Entonces, estos narradores nos van a contar las historias y los sonidos nos van a poner vívidamente en esos espacios. ¿Cómo Como nos logramos que... pregunta Ángela María Giraldo, que hablabas de una plataforma colombiana donde están este tipo de contenidos sonoros? A ver, ¿dónde? Ella quiere saber dónde se pueden conseguir. El problema de la plataforma es que es de paga. Se llama storytelling.co nada más. La pueden buscar por allí. Y creo que es CO. No sé si es com.co. Bueno, ahí la miramos, si quieren la revisan. Pero Sí, si ya le de la poco hago, la estaré montando ahí en los comentarios. es una plataforma muy grande. Creo que tiene montado hasta 100 años de soledad por allí, si no estoy mal. Eh, y lo que buscan son unas voces dadas para la narración. Hay actores de voces, les meten sonidos pues a todas esas cosas, pero lo que más me impresiona a mí es que no solamente estamos viendo a los clásicos allí, sino que hay un grupo de escritores que están invitando a producir textos para storytelling, es decir, textos que están pensados para ser dichos, para ser hablados, para ser escuchados, más que para ser leídos. Lo que hablábamos en un principio desde las redes sociales, hay que pensar también nuestros públicos cuando estamos pensando en productos intermedia, cuando estamos pensando en productos multimedia, cuando estamos pensando en productos transmedia. Tenemos que ver a quién y cómo le está llegando esos textos, ese producto a nuestro público. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo hacemos para generar conexión, interactividad en un proyecto de radio? Hombre, yo creo que Alejandro, y qué pena que lo diga, que yo, en cierto modo, podemos dar un poco de fe de un producto transmedia en la radio. Alejo, de pronto cuéntale todos los ejercicios que estamos teniendo con Granada Estéreo y Aquilino el Andariego. ¿Cómo se ha inmiscuido el público en el mismo hacer de la radionovela? Claro, Aquilino el Andariego es una novela donde nosotros queremos contar la historia de un pueblo del oriente antioqueño llamado Granada. Y ahí le metemos literatura, le metemos música, le metemos muchas cosas, pero uno de nuestros intereses principales es que sea una producción desde el mismo pueblo, para el pueblo y para el mundo. Entonces, Juanjo y yo no somos de allá, no nos sentimos como o sea, queremos que haya voces propias del pueblo hablando en esa radionovela. Entonces, dimos con varias estrategias para ello. Dentro de una radionovela no es muy convencional, y por eso nosotros creemos que hay allí una transformación un poco del género, el incluir entrevistados. Eso hace que la narrativa que se está contando deje de ser un poquito plana y le da un poquito más de interacción. Entonces nosotros damos espacio dentro de los programas y dentro de los guiones a unas preguntas que llevan a cabo los personajes de la historia y que responden personas en carne y hueso que van a la emisora y nos comentan acerca de esos temas específicos. Entonces, si estamos hablando de gastronomía,
invitamos a una cocinera que lleva 17 años cocinando para los chicos de la escuela, y así en cada uno de esos temas vamos invitando gente que se meta ahí en los programas con las entrevistas. También estamos generando otra dinámica de participación ya más regada hacia todo el pueblo, que son concursos. Generamos concursos en los cuales la gente tiene que contar, por decir alguna cosa, un chiste o una historia del pueblo o un apodo y el origen de esos apodos, y tratamos de que esas respuestas que ellos nos van mandando también estén integradas dentro del capítulo. Lo que Entonces, hace son que ese se tipo de transforme la dinámicas. historia, ¿cierto? Lo que hace que se transforme la historia Claro, dependiendo de porque lo que nosotros ellos... podemos tener un capítulo escrito, por decir cualquier cosa, ya está escrito completamente y nos llega una respuesta del concurso que es demasiado buena y que hay que meter sí o sí. Se transforma todo ese capítulo para meter solo ese chiste, esa historia, ese comentario. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo esos esfuerzos porque vaya generándose ese elemento. Y además, una de las nociones que nos daba Duyan Giraldo dentro de las búsquedas de Granada Estéreo era que los capítulos fueran acompañados a veces de imágenes. Entonces, además de que se está haciendo todo ese paisaje sonoro de Granada, del oriente antioqueño, de Granada, Antioquia, que se está yendo a tomar esos sonidos de los pájaros de allá, del sonido del caballo de allá, etcétera, etcétera. Además de que se está buscando que sea la misma gente la que está yendo a hablar como él, como es esa persona común y corriente de la vida real. Es decir, yo, Juan José, hablando con un personaje de ficción aquilino, del mismo modo estamos trabajando con esa transformación allí. También se está buscando todas esas imágenes que están presentándose por allí. Hay como líneas posibles que se pueden trabajar. Danza y transmedialidad. Bueno, en la danza y lo transmedia estuvimos con Giselle Villada, quien nos estuvo acompañando. Yo creo que G logró muchísimas cosas en su clase que debíamos tener en cuenta a la hora de pensar nuestros productos. Muchos tips creativos. Uno, la interacción con objetos. Nosotros siempre que hablamos de interacción, hablamos de, digamos, como inmiscuir gente en la historia, cómo hacer que la historia se transforme, que los participantes todo el tiempo estén compartiendo con nosotros, haya un diálogo, pueda elegir el público, pueda tomar elecciones dentro de la misma historia. Pero a mí me impresionó mucho cuando Giselle pasó esa obra de arte que son unos péndulos que están cayendo del techo al suelo y que están en movimiento y que alguien pasa danzando por medio de ellos y que luego se va y deja que el público camine por el medio de ellos como bien quiera, como bien les parezca. Allí ya hay un acto de interacción, ya allí hay un acto de interacción. ¿Qué puede explotar de nosotros de eso? No, hay una multitud de cosas. Ahí es ponerle trampitas al público. Ahí es quitarles, por ejemplo, en un texto, quitarles una palabra y que ellos deban elegir qué palabra va allí. Que las personas puedan elegir qué adjetivo en un texto. Que para poder ver la escena siguiente de una película, ellos deban sortear un reto. Bueno, allí es todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero imagínense todos los objetos con los cuales puede interactuar una persona. Porque recuerden que la danza, nos lo decía Giselle desde su punto de vista, es el cuerpo en movimiento, todo cuerpo que está en movimiento. No es solamente, y lo veíamos con estas máquinas que ponían las cosas en movimiento con las banderas, asemejando, no sé, como una danza de trapos, de banderas. Allí ya se empezaba a allí ya se empezaba a notar, digamos, todos esos movimientos del cuerpo.
Y lo segundo que a mí me pareció muy bello y tiene que ver en la concurrencia del texto, el video y la danza. Y es el video que Giselle hizo. Miren que nosotros podemos estar en cualquier tipo de medio. Un detrás de cámaras de algo con un guión ya empieza a generar una transmedialidad. Y si no una transmedialidad, al menos empieza a mostrar otra visión de un mismo producto. Mínimo llega a lo multimedia. ¿Cómo José Giraldo está escribiendo en este momento tal cosa? Y yo pongo una cámara aquí que me está documentando todo esto que estamos haciendo. Ya no es solamente la clase, sino que estamos viendo más allá de la clase. ¿Qué es lo que está sucediendo en todo esto? Ya la persona que está allí está participando de un montón de cosas que no podía participar. Está conociendo un pedacito más de algo. Y eso es muy importante cuando lo veíamos en redes sociales. A la gente en las comunidades lo que le interesa es conocer algo más de algo. Es decir, que si yo veo la película, yo veo el cómic, yo leo el cómic, yo veo la película, yo veo esto, yo quiero saber más de eso, entonces yo me voy a meter a las redes sociales a conocer algo más de eso. Yo quiero ir al detrás de cámaras, yo quiero ver esto. Es decir, buscar que esa multimedia se explote a lo más que da va a generar que estemos más cerquita de esa transmedialidad. Y eso Ahora vamos, ayuda en sí a transformar la concepción que se tiene de la disciplina misma. Ya la danza no es solo el espectáculo que se ve en escena, sino todo lo que hay detrás de, o como el programa que inauguramos hace poco tiempo, todo lo que hay detrás de las palabras, ver como un texto literario, no solo el poema o el cuento que estamos leyendo y que tenemos enfrente, sino toda la vida del autor que hay detrás también. así es, Todo así lo que es. conjuga para llegar a ese texto. Pasamos Vamos, al siguiente, entonces. vamos llegando, yo creo que esta es una de las clases que más me gustaría que las personas que están con nosotros puedan verlas, ya está montada ahí en nuestro Facebook. Eh, ¿Por qué? Porque la manera de nosotros alcanzar la transmedialidad es la publicidad, y no la publicidad como algo que se paga, sino comprender todos los elementos que giran en torno a la publicidad para que las personas lleguen a esa interactividad. La publicidad tiene un montón de tips. Nosotros hemos elegido dos que ya los escuchábamos por allá como un eco eh, de como un eco de las redes sociales, y es la elección. ¿Dónde quiero estar y por qué? Esas preguntas de dónde quiero estar y por qué son tremendas. ¿A quién, a quién quiero llegar? Me va a decir a dónde quiero estar, ¿cierto? Si yo quiero estar, digamos, en Facebook, yo tengo que saber cómo son las maneras de Facebook. Es decir, elegir la plataforma es muy importante, el medio por el cual yo quiero estar. Si yo quiero estar en el teatro, debo buscar las maneras del teatro. ¿Y por qué quiero estar en este medio? Quizás es porque es la manera, porque nosotros estamos en este momento haciendo Facebook Live y no haciendo otro tipo de talleres, de sesiones, etcétera, etcétera. Lo primero es porque nosotros queríamos que esto quedara como un video que se pueda replicar múltiples veces, que pueda estar tanto en Facebook como en YouTube y que luego quede como algo que se pueda repasar, repetir, volver a ver, ¿sí? Eso es lo primero. Segundo, porque queríamos llegar a más gente. Nosotros podíamos hacer un taller que fuera dedicado simplemente a 5 o 10 personas por otra plataforma cerrada, donde solamente esas personas puedan verlo. No, nosotros queríamos que esto fuera abierto y que quien no pudiera estar en este horario que nosotros ya hemos elegido, puedan elegir otro horario diferente. Entonces, esas eran una de las cosas que nosotros teníamos en cuenta a la hora de nosotros proponer nuestro proyecto. Y súper ¿Dónde? importante también la interactividad, que ya lo mencionabas antes, que las personas que estén conectadas en el mismo momento en el que se está realizando el en vivo puedan hacer preguntas, puedan hacer comentarios, puedan aportar su visión acerca del tema específico que se está abordando en esa sesión. Y el segundo punto que a nosotros nos parecía demasiado relevante dentro de la publicidad era
el tema de que en el momento en el que nosotros seamos multimedia, no podemos pensar que todas las plataformas podemos entregar lo mismo. Entonces, las personas que van a Instagram, que van a Facebook, que van a LinkedIn, que van a, bueno, a todas las plataformas, a TikTok, a todas las plataformas que hay por allí, a todas las redes sociales que hay por allí, están buscando cosas diferentes en cada una de ellas. Y yo no sé si a ustedes les sucede, pero cuando yo estoy en Facebook, estoy mirando unas cosas y cuando estoy en Instagram, estoy buscando otras cosas. Así esté siguiendo a las mismas marcas posiblemente o a las mismas personas. Pero yo quiero ver algo de esas personas diferente a lo que veo aquí, a lo que veo allá. ¿Por qué? No sabríamos decirles. Son como la manera como las personas interactúan en cada una de esas redes sociales. Y es muy Allí se, importante porque se ve tanto en contenido como en forma. Puede ser que la misma marca te esté aportando diferentes contenidos en cada una de esas redes sociales, pero también lo muestran de una forma distinta. El gran problema de las personas que están muy acostumbradas a Facebook o a YouTube cuando entran a Instagram a interactuar con esta plataforma es descubrir que el contenido tiene que ser vertical. El contenido tiene que ser vertical, entonces cualquier video que hagas de forma horizontal no va a ser consumido, la gente no lo va a ver. Y así como esa, que es una pauta muy sencilla, hay muchas otras que van dictaminando cada una de las redes sociales o medios distintos, porque en publicidad, y eso fue lo genial de esta sesión, vimos cómo no solo se abordan los medios digitales u otros medios convencionales analógicos como la radio para una sola campaña publicitaria, sino que vamos también a lo físico, a las paradas de bus, a los carteles que pueden haber en el mercado donde se está vendiendo un producto como un shampoo, cómo se conjugan tanto la parada de bus como el cartel que hay enfrente del producto, como los contenidos que esas marcas te entregan en sus diferentes redes sociales para lograr en últimas crearse una personalidad y lograr que vos vayas y compres su producto, siempre teniendo mensajes diferenciados para las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, los medios físicos, los analógicos, pero siendo una sola intención. así es, Alejo. Bueno, aquí vamos llegando a los dos puntos finales, las dos sesiones finales. Una es el videojuego. Y aquí este concepto a mí me fascinó. No sé si Alejo ya lo conocía. Yo creo haberlo oído, pero con otras, pues no así. Y es el concepto de gamificación. Aquí hay un tip, hermano, para el que quiera llegar a la interactividad, que yo creo que es brutal. Gigantesco. ¿Cierto? Todo aquel que quiera volver algo interactivo, pues qué más interactividad que hacer algo jugable. Los seres humanos nos fascina jugar, ¿sí? Y entonces con Miguel Aguirre nos compartía que él hizo la vida de una monja jugable, que nos hizo un videojuego de una vida de una monja, hermano, y uno dice, hombre, ¿cómo este man está hablando de esto? ¿Cómo es posible que alguien haga una vida que uno imagina tan tranquila, como tan rutinaria? ¿Cómo lo hace un juego? Entonces, ahí es donde está la técnica de la invención. Cuando estemos en nuestra red social, cuando ya hayamos elegido cuáles son las 2 o 3 plataformas que vamos a tener, cuál va a ser el juego que vamos a proponer. Ver al público no como un público lector, sino como un jugador. Y nosotros somos el juego que nos van a jugar. ¿Cómo nos van a jugar esas personas que están allí del otro lado? ¿Cómo vamos a hacer que esas otras personas quieran jugar con nosotros? Eso es muy importante a la hora de pensar en esos productos transmediales. Eso es alcanzar la transmedialidad. Además de todos esos tips que han aparecido por allí, a mí el tema de la jugabilidad, de la gamificación, es decir, de cómo hacernos jugables, es uno de los tópicos que me parecen más importantes de todas estas sesiones. Preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para ser jugados? No sé, Alejo, tú cómo lo veas.
que hay que rescatar una de las claves que daba Miguel para eso, y es fijarnos, por ejemplo, en las acciones, en el caso concreto de la monja, más allá de esa vida rutinaria, de qué se compone esa vida. Imaginemos cómo es la vida de una monja, cómo fue toda su biografía, cómo es su infancia, pues antes de meterse como tal en esa época, el personaje que él nos estaba hablando, estaba la cuestión de que era una mujer que quería aprender, que quería tener mucho conocimiento y se vio inmersa en un contexto en el cual era un poco reprimida por la sociedad y no podía acceder a esas cosas. Entonces, cómo se van generando ahí tensiones. Y ese ejercicio imaginativo se aplica a todo. Recuerdo también un caso que nos daba un videojuego muy bacano sobre una persona de inmigración en un puerto, que uno podría imaginar, pues el trabajo de esta persona simplemente es poner y quitar sellos todo el día, pero detrás de todo ello hay muchas dinámicas que se están moviendo. Está el ver los pasaportes de las personas que entran o no, estar pendiente de quién es un criminal o no, y así se va haciendo más interesante. Cosas tan rutinarias, y ese era precisamente el ejercicio que nos dejaba Miguel al final de esa sesión tan genial, era imaginar la pandemia bajo esta clave de la gamificación, de la jugabilidad. Alejo, Nosotros estamos encerrados en la casa, pero ¿qué hacemos dentro de la casa todos los días que pueda ser jugado? Alejo, yo Dime, creo Juan. que tiene mucha conectividad con la idea de las tendencias. Eh, digamos, el ejemplo que vos dabas de los madrugadores para leer, están invitando al otro a jugar su juego de lectura. Entonces, venga, vamos a leer todos a las 5 de la mañana. Las tendencias también son una manerita como de invitar a las personas a seguir un juego. No sé si recuerdas esa tendencia que había que echaban un cubo encima de agua, creo que eso fue hace 2 años, Claro, que fue muy sí, sí, famosa. el reto del bucket of water. Así es. También lo de las tendencias, es muy bacano ver cómo un concepto empieza a atravesar cada una de esas disciplinas, y creo que eso era lo que nosotros queríamos lograr con este curso, generar conexión, porque si vemos lo de la tendencia, también en publicidad se nos contó de un caso en el que WhatsApp, la plataforma de WhatsApp para chatear, para comunicarnos, se cayó más o menos por 2 días, y una agencia publicitaria de aquí de Medellín aprovechó eso para hacer un comercial de pañales diciendo: si tu bebé se cae tanto como WhatsApp, es mejor que utilices estos pañales acolchados, ¿cierto? Entonces, cómo se aprovecharon de esa tendencia, algo tan sencillo como que una red social precisamente tuviera fallas una semana en específico para sacar, ¡pum!, una publicidad, sacar un videojuego, sacar muchas cosas. Así es. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestras sesiones y hablamos del teatro, pero sobre todo del teatro impro. El teatro se ha tenido que repensar muchísimas veces. Eh, ha tenido que trabajarse de muchísimos modos. Sobre todo yo me imagino por la experiencia que he tenido de los teatros aquí en nuestra ciudad, ha tenido que buscarse salir en las redes, hacer en vivos, intentar llevarlo, las obras de teatro a otras plataformas. El teatro vive mucho de la carne, ¿no? Del cuerpo. Pero en el teatro de improvisación me gustó mucho la idea de escaleta como una de las posibilidades que tenemos para originar nuestros productos. La escaleta, nosotros pusimos aquí la básica, inicio, nudo y desenlace, eh, pero pueden tener múltiples formas. Puede tener, no, que el tipo va del punto A al punto B, del B al C, del W al Z, al X, al Y. Puede ser tan enredado como uno quiera y puede tener tantas posibilidades como uno quiera ese árbol. Entonces, estamos hablando de un guión sin guión, donde hay un formato, una estructura vacía, donde podemos permitirle al público participar. Esto sirve para hacer películas, esto sirve para hacer libros interactivos, esto sirve para hacer
videos en vivos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vos ya has creado una especie de estructura y el contenido, aquello con lo que se va a llenar, va a depender del público. Entonces estamos logrando esa transmedialidad, o sea, estamos logrando al menos esa interactividad, ¿no? Esa interactividad tan deseada en todo esto. Creo que vamos llegando. Del teatro de impro, una última cosita que me gustaría decir. Es un principio muy bacano y es el de la eterna afirmación. Sebastián Giraldo, que fue el profe que nos acompañó durante esa sesión, decía que en el teatro de improvisación, incluso cuando la gente se niega a hacer algo, tiene que proponer algo distinto porque si no está matando la improvisación. Y ese principio es muy bacano si lo transpolamos a cualquiera de las disciplinas o cualquier producto cultural que nosotros consumamos. Es ver las cosas que vemos a diario, que escuchamos a diario, como una propuesta para ser continuada, no como algo simplemente para ser consumido y que muera allí, sino como una propuesta para seguir, para hacer algo más, para inventarle una variante, una nueva posibilidad. Así es. Y ya vamos llegando, digamos, al fin de nuestro curso. Nos va a tocar irnos despidiendo, Alejandro, y a mí. Vamos a darles una suerte de conclusión del curso, y es que cada medio tiene su lenguaje. Estos medios deben ser, ¿por qué decimos que cada medio tiene su lenguaje? Porque tenemos que tener en cuenta cuál es el medio en el que en el que vamos a participar, comprender cuál es el lenguaje, las maneras de funcionar allí para poder proponer algo. Y es desde allí, desde donde deben surgir los textos guías, es decir, la escaleta, el guión, la idea, los dibujitos en el storyboard, cualquier cosa que nos vayamos a inventar tiene que partir de ese lenguaje que se utiliza allí, de ese espacio donde estamos participando. Entonces, si nosotros tenemos un producto, nos hemos inventado, por ejemplo, con Granada Estéreo, Aquilino el Andariego, y mañana nosotros vamos a empezar a hacerlo un libro. No podemos llegar y coger estos guiones que están pensados para ser actuados vocalmente y narrados por medio de la voz, volverlos un libro, no, porque la manera de los libros es otra. No podemos pensar estos mismos guiones para llevarlos a YouTube. Tendríamos que pensarlos de otro modo. Y lo último sería que los medios y las artes, cada una a su manera, nos funcionan como técnicas para producir contenidos transmedia. Siempre estar atentos a todos los medios, a la música, a la pintura, a la danza, al teatro, a los videojuegos, a todos estos medios que estaban apareciendo por allí, ver cómo funcionan todas estas artes, cómo funcionan y pueden enriquecer en cierta manera todos nuestros productos. Estamos muy agradecidos, la Corporación Cultural Menar, Alejandro, Gabriela y yo, por la participación de todos nuestros maestros. Sabemos que entregaron muchísimo a estos cursos. Ustedes no se imaginan lo largo que ha sido producir estos contenidos, buscar a las personas, generar estos en vivos, cuando han habido problemas, todo lo que ha requerido por parte de producción, que viene siendo toda la corporación, Alejandro corriendo para un lado, yo corriendo para otro, las personas a veces no se encontraban todas en nuestro lugar de origen, entonces tocaba ir a ciertos espacios para poder llevar a cabo este programa. Entonces, bueno, primero agradecerles a los maestros, agradecerle al equipo pues de la corporación por siempre estar ahí tan activo, trabajando aquí, y por supuesto a todas las personas que estuvieron participando a lo largo de estos casi 2 meses y medio, 3 meses de trabajo. Alejo,
No sé si tengas algo más que decir por allí. Claro, aparte de las gracias totales que les damos desde la corporación, también nos gustaría saber, más allá de los comentarios y la participación que ha habido tan activa en el chat, cuál ha sido la experiencia de todas aquellas personas que nos vienen acompañando desde el inicio o que han visto solo algunas de las clases dependiendo de sus intereses particulares, porque esa era la idea de que fuera abierta también, no que se tuviera que ver todos los cursos así de corrido, sino que se apropiaran de las herramientas específicas y de las disciplinas particulares que más les interesaran. Entonces nos gustaría en esa medida saber un poquito más de su experiencia, de qué les ha dejado el curso, de cómo se sintieron a lo largo de este viaje que emprendimos juntos. Y para ello les vamos a dejar una última encuesta eh, que solo tiene una preguntita y es esa. Cuéntenos acerca de la experiencia que han tenido con el texto a la transmedialidad. Muchísimas gracias. Bueno, Alejo, eso yo creo que sería todo por hoy, y al menos todo por este proyecto. Esperamos nos sigan acompañando en los próximos proyectos que puedan venir. Les agradecemos muchísimo y les mandamos un fuerte abrazo.